Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como todos los sábados en Contragolpe. Segunda parte con Lucas Rubinich, breve introito para los que por ahí no pudieron ver la primera. Veníamos hablando acerca de cómo también este mundo de las redes, al diversificar planteos más de órbita individual, de alguna manera distraen de convocatorias más colectivas, ¿no? Y yo te proponía en off hoy, para quitarle cierto tecnicismo, que le pongamos nombre y apellido a algunas de las cuestiones, digamos, que deberían ser de órbita común o estar con una, digamos, o que afecten más directamente al conjunto de la población. Vos decías en la primera parte cómo la pandemia afectó, valga la redundancia, a la población no registrada laboralmente. Es decir, la Argentina tiene un número altísimo de población laboral sin registro formal. Por ejemplo, una campaña sería esa, campaña por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo que afecte claramente a sectores que son subalternos en el reparto de la riqueza y que perfectamente se podrían ver comprendidos en el tema de que queden registrados laboralmente por la protección de derechos. Es una pregunta, ¿no? Perfectamente. Yo creo que eso es un gran tema. Es un gran tema, no solo la registración de los trabajadores informales, sino además la cuestión que tiene que ver con ese subempleo, con esa inestabilidad laboral, con ese límite con la desocupación. Entonces, una gran pregunta ligada a eso es, ¿cómo se puede hacer? Yo no digo la respuesta, pero la cuestión es que se ponga en la mesa de debate público cómo es posible hacer para que, mediante la implicación del conjunto de la sociedad, ese 30-35% de población que está en situación de exclusión, porque hay trabajos informales que tienen mayor permanencia y hay trabajos informales que son, digamos, muchas veces van y vienen, son efímeros, y hay desocupación, a veces de 2 generaciones seguidas en la Argentina, lo que es un problema extraordinario. Entonces, la pregunta no es cómo atendemos mejor a ese sector de excluidos, sino cómo se generan condiciones económicas
sociales a partir de decisiones políticas que permitan la inclusión de ese 35% de la población prácticamente excluido. Eso es un gran debate. Y con propuestas. Vos decís, bueno, ¿cómo se puede hacer? Tenemos esta propuesta para ello. Yo creo que no está en el debate público esa cuestión. Lo que está en el debate público es, bueno, ¿cómo hacemos para repartir mejor alimentos para las poblaciones excluidas? ¿Cómo hacemos para contener estas situaciones de informalismo que no tienen permanencia? Pero no está el problema fundamental, que es decir, vamos a naturalizar la situación de exclusión de un 35% de la población en una historia como la de la sociedad argentina, que es una historia básicamente de inclusión desde muy tempranamente. Uno podría decir que el proceso de movilidad social de la Argentina se expande, pero comienza a partir de los fines del siglo XIX en adelante. Pero para decirlo en términos concretos, movilidad social ascendente, como si fuera un término sofisticado, es que el gallego almacenero, que en 1910, con mucho trabajo, logró hacer de su almacén un pequeño comercio exitoso, su hija fue maestra, y su hijo fue comerciante, y quizás otro fue abogado, y así, con el correr de los 70 primeros años del siglo XX, ese proceso tuvo un éxito significativo. Sí, además, la historia, hablando de cuestiones concretas, la historia de mis abuelos, los dos, de origen español, inmigrantes, y sus dos hijos, o sea, mis padres, profesionales además de la universidad pública. Es decir, es muy evidente que la Argentina, creo que además pusiste una pica en Flandes porque en otros programas nosotros lo abordamos con historiadores a esto. La Argentina tiene un derrotero curioso, ¿no? Porque condensa prácticamente en 60, 70 años, concatena una serie de éxitos que son francamente impresionantes a nivel histórico. Es decir, porque esa clase dominante de claro sesgo conservador, que fue la generación del 80, sentó bases que también maridaban con cierto progresismo. Concretamente Sarmiento, por ejemplo, por decir algo, ¿no? El propio Roca fijando los límites de la geografía argentina, si vos querés. Y después, la aparición del irigoyenismo como expresión de esas clases medias inmigrantes que consolidaron sus posiciones. Y rápidamente la aparición del peronismo, que registra a las clases subalternas y las pone arriba de la mesa como factor, digamos, de inclusión y de presión política para operar cambios, hacen a la Argentina un país de extensiones de clases medias que no tenía el resto de Latinoamérica, concatenada con un buen servicio de educación y con un buen servicio de salud. Todo eso en muy poco tiempo. Tal vez la Argentina lo que no pudo, lo que no consolidó, no hizo la Argentina, fue el proceso de desarrollo económico. Es decir, un país con mucha riqueza provista por la naturaleza, no lo pudo transformar en valor agregado. Yo creo que fue la experiencia fallida del desarrollismo de la década del 50 que no se pudo consolidar, lo que condicionó mucho los problemas de fondo que tenemos hoy. Porque me parece que... Sí, te dejo, dale vos. No, quiero una simple acotación porque me parece que el tema es fundamental. Yo creo que está muy buena la cita porque muchas veces, si uno hiciese una continuidad entre la generación del 80 y el peronismo, parece una herejía, pero yo creo que hay una continuidad muy fuerte, y lo diría en todos los indicadores que vos dijiste. ¿Una continuidad de qué del peronismo? Perdón porque no te escuché. La generación del 80 la generación del 80 con el peronismo, sí, claro. Sí, porque si uno mira la extensión del sistema educativo que vos mencionaste recién y el sistema de salud, se planta de una manera poderosa en la generación del 80 y se extiende, digamos, en proporciones extraordinarias durante el primer peronismo. Entonces,
esos son los dos grandes procesos estructurales de integración, digamos. Sí, sin duda. Estructurales de integración que dejan edificios, que dejan estructura, que dejan profesionales, esas dos grandes cosas fundamentales que efectivamente el proceso de desarrollo industrial, que yo diría, empieza, digamos, antes, pero el peronismo logra un desarrollo extraordinario. Vos fíjate que cuando llega la industria Kaiser Argentina, de un empresario norteamericano, están evaluando por dónde pueden dónde pueden establecer una fábrica para que exista capital humano para desarrollarla. Y van a Venezuela, y van a otro lugar, y de pronto llegan los ingenieros y ven en este lugar del sur del mundo una estructura que estaba pensando en la fábrica de aviones. Entonces dicen, es acá, digamos. En el año 72 aparece la industria Kaiser Argentina, y ahí se genera un proceso que efectivamente se continúa y se frustra con el desarrollismo, que deja un camino a medio hacer. Pero lo que es importante es que todo este proceso de movilidad social ascendente generó experiencias. No es que uno habla de igualdad en Argentina y es una bandera abstracta. Uno habla de igualdad en Argentina y habla de tus abuelos y tus papás, y de los míos también. Digamos, uno habla de movilidad social ascendente en términos concretos. Entonces, por eso mismo es que yo digo que realmente en una sociedad como esta, que tiene esa historia, esconder abajo de la alfombra al 35% de la población, poniéndolo arriba solamente con una mirada filantrópica, es realmente algo que nos debería avergonzar. Yo creo que el sistema político tendría que poner sobre la mesa eso como un gran problema de la Argentina, porque tiene esa historia la Argentina. ¿Cómo se puede hacer para que esas personas no reciban mejor un subsidio? No, para que esas personas sean trabajadores, para que esas personas con su trabajo y con subsidio del Estado, por supuesto, puedan tener su propia vivienda. Yo creo que ese es un gran problema, pero no está puesto sobre la mesa como problema. Está puesto sobre la mesa el problema de que existe la gente que está mal y cómo se ayuda. Digamos, uno podría decir, el debate, perdón por la coloquialidad lindante con la grosería, es ver cómo se reparten mejor fideos. Y la verdad es que no se trata de ver cómo se reparten mejor fideos, sino cómo se hacen de esas personas ciudadanos con derechos que estén integrados a través de su integración al mercado de trabajo. No, clarísimo. A mí me parece que hay dos situaciones bien palpables y que probablemente tengan vasos comunicantes. Por un lado, me parece que hay un drama en la superestructura, en lo que tendría que ser la usina, no solo de pensamiento, sino de ejecución, que concretamente tiene que ver con la clase dirigente en todos los estamentos del poder fáctico. Grandes empresarios, que la Argentina no los tiene claramente, medios de comunicación monopólicos, clase política elegida en términos, digamos, bueno, democráticos. Ahí me parece que claramente falta una agenda común donde determinados temas no se discutan. Te pongo un ejemplo. Los otros días se conoció una conversación que además se podía seguir por YouTube entre el que yo creo que es el principal empresario de la Argentina, que es Pablo Roca, uno de los principales, y el ministro de Economía. Y entonces hubo un rifirrafe por la cuestión impositiva. Bueno, según dicen las crónicas, lo seguían 70, 80 personas a esa conversación de YouTube. O sea, no le importaba a nadie el tema, a nadie incluso de las clases dominantes. ¿Qué piensa el principal empresario de la Argentina? Bueno, piensa que Argentina cobra demasiados impuestos. No hubo ninguna referencia, digamos, a un plan de expansión, a un plan, digamos, de inversión profundo, donde la Argentina pueda, digamos, darle valor agregado a la economía, que insisto, creo que es el gran fondo. Si uno mira las sociedades que medianamente funcionan bien, todas están atravesados por salarios industriales de calidad, por salarios industriales bien pagados. Eso es una transformación sociológica
de la que no tenés retorno después. A favor, ¿no? Creo yo. Y por otro lado, por abajo. Por otro lado, creo que también la discusión está abajo, digamos. ¿Cuáles son los elementos que deberían priorizar los denominados dirigentes sociales a la hora de discutir una agenda que ponga en valor o los déficits que tienen los sectores subalternos, por decirlo de alguna manera? Me parece que eso tiene un mal maridaje, no se están entendiendo bien. No sé si se comprende la reflexión esta. Sí, perfecto. Yo creo que hay un grave problema que tiene que ver con lo que fue, a mi modo de ver, bueno, pero no es mi modo de ver, digamos, lo dice el filósofo que vos citaste recién, lo dicen muchas personalidades a nivel internacional, que se produjo lo que se llamó una verdadera revolución neoconservadora. Y eso generó cambios a nivel importantes en las estructuras económicas, pero generó cambios muy significativos en lo que eran las estructuras estatales y en las formas institucionales de las democracias republicanas, que quedaron muy debilitadas frente al poder de las corporaciones internacionales. En ese sentido, el problema de la debilidad de estos planteos tiene que ver con que, a mi modo de ver, muchas de las dirigencias políticas que podrían calificarse como de centro-izquierda a nivel internacional bajaron los brazos. Es el caso de todos los partidos socialistas europeos, digamos. Es el caso de todos los partidos socialistas. Las cosas son así. Y se hicieron carne de una frase que algunos dicen que la dijo, y no importa si la dijo, pero forma parte de la memoria popular, Margaret Thatcher, cuando dijo: no hay alternativa. Y yo creo que lo que ocurrió con muchos sectores del Partido Socialista Español, del Partido Laborista Inglés, de lo que se recicló como la herencia del Partido Comunista Italiano, todos los partidos socialistas nórdicos inclusive, y los sectores que tienen tradiciones inclusivas e integradoras en América Latina y específicamente en Argentina, muchas veces pensaron que, bueno, la cuestión de la hegemonía de esta mirada que transformó el Estado, que transformó las legislaciones laborales, que transformó la legislación relativa a educación y a salud, y que produjo cambios efectivos, es algo que es muy difícil de cambiar. Entonces, es como, si no hay alternativa, yo muchas veces citaba a un novelista checo contemporáneo de Kafka, que escribió una cosa producto de una performance que había realizado en las primeras décadas del siglo en Praga, que se llamaba El Partido del Progreso Moderado dentro de los límites de la ley. Y realmente muchas de estas miradas de los partidos de centro-izquierda parecen el partido moderado dentro de los límites de la ley, porque lo que ocurre es que al pensarse que no hay alternativa, yo escuché una vez decir que la cuestión es irremediable, que el 35% no se puede integrar tal como están las cosas. Entonces, lo que tiene que hacer una política con más sensibilidad es ver cómo atiende a esos que irremediablemente permanecerán no integrados. Entonces digo, ¿por qué no hay propuestas? Y no hay propuestas porque hubo una transformación estructural extraordinaria, y que lo que me parece más importante, cultural, que pegó muy fuerte en las dirigencias que tienen tradiciones de sensibilidad social, haciendo creer que, digamos, y probablemente con muchos fundamentos, de que no hay alternativas. Entonces, como no hay alternativas, ¿qué es lo que se tienen? Políticas defensivas. Son políticas defensivas. La iniciativa la tienen la cultura predominante, la cultura del capital financiero, la que reivindica un individualismo pragmático, una cultura que es una cultura depredadora y que inclusive amenaza a las democracias republicanas, porque lo que ocurre es que se traslada la lógica de la lucha interempresarial, que muchas veces es voraz, se traslada a la lucha política. Y la verdad que la experiencia de la lucha interempresarial demuestra que lo que hay que hacer es burlar, lo que se aprendió es burlar las instituciones democrático-republicanas. Entonces, las instituciones democrático-republicanas debilitadas pueden ser fácilmente burladas. Entonces digo, esta cultura predominante tiene una mirada de
de desprecio directamente de estas instituciones. Y los que reivindican una mirada republicana, paradójicamente, en términos reales, en América Latina, son muchos de los movimientos que tienen tradiciones de integración y a veces son llamados populistas, pero lo hacen desde una mirada defensiva, porque creen que las posibilidades que se tienen no son muchas. Entonces, lo que se hace es ver cómo se ponen parches. Y la verdad que en términos políticos, poner parches, un día está bien, pero tener proyecto de poner parches augura futuros no demasiado auspiciosos para esas fuerzas. Eso para mí es el problema fundamental. Hiciste un raconto histórico interesantísimo, que me parece que vale la pena recoger el guante, porque, como bien dice Juan Carlos Monedero, venimos de la historia, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, referenciabas a Thatcher, ahora otra vez de moda por la serie de Crown, la cuarta temporada. Thatcher dice: no existen sociedades, existen individuos y existen familias. Bueno, me parece que es toda una definición de qué se está pensando de cara a cómo tiene que organizarse un determinado modelo social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, es la gran ganadora junto a Reagan y junto al cura polaco en su embestida contra el comunismo. Como el comunismo, digamos, funcionaba en la Guerra Fría como una suerte de contención barra contención social para los países industrializados de la Europa occidental. Es decir, no podemos ejercitar un neoliberalismo muy duro porque la clase trabajadora va a concatenar mejor con los países socialistas, por decirlo de alguna manera. Esto de alguna manera hay mucha gente que lo está escribiendo o lo ha escrito, dicen, bueno, la socialdemocracia, ¿qué fue? Bueno, fue el experimento que le permitió al capitalismo vehiculizar el estado de bienestar. Mejor hagámoslo con partidos socialdemócratas, esta derrama del capitalismo industrialista, para mostrar ciertos niveles de justicia social. Como desaparece el comunismo, ya no tiene sentido tener esa herramienta socialdemócrata que funcione como igualador. Entonces ahí se sindica como la principal crisis de la socialdemocracia. Esto en España se rompe con la aparición de los indignados, que da lugar a la aparición de Podemos. Porque Podemos sí replantea la agenda política desde otro lugar, y curiosamente Podemos, sus fundadores, no todos, después además se rompió porque Rejón armó su propio partido, vienen del Partido Comunista. Partido Comunista con una larga historia de tradición antifranquista, primero satélite de Moscú, pero después se suma Carrillo al eurocomunismo. Si todo eso lo traigo a cuenta porque me parece que lo que vos decís, bueno, son banderas que se fueron bajando y bajando y bajando en aras de lo posible. ¿Cómo, digamos, en qué punto ponés de inflexión a lo que se denomina la correlación de fuerzas, es decir, qué es lo que se puede hacer según la coyuntura histórica, y esa misma correlación de fuerzas a veces, si no, funciona como un inhibidor para ir más a fondo? Sí. Voy a repetir una cita del científico Rolando García, cuando le dijeron cosas así acerca de la imposibilidad de hacer cosas, porque lo posible. Y él dijo, recurriendo a una cita que tiene que ver con su propia mirada filosófico-epistemológica, dijo, en mi mirada, que se llama constructivismo, la idea del posible no es algo que se encuentra por la calle y se agarra, es algo que se construye. Lo Bien, posible claro, se construye. lo posible se Las construye. relaciones de fuerza también se construyen. Entonces, las relaciones de fuerza no son un estado sincrónico irremediable. Las relaciones de fuerza es algo que, digamos, existen en determinado momento histórico, pero que las miradas alternativas, cuando ven una situación de esas características, lo que hacen es tratar de construir otras relaciones de fuerza. Entonces, lo preocupante, interesante analíticamente, pero preocupante, es que
se da por hecha esa situación, se naturaliza la idea de que existen relaciones de fuerza adversas y no hay propuesta de construcción de formas que alteren esas relaciones de fuerza. Y la verdad que en política no hay mucho cálculo extraordinario para hacer. O se construyen relaciones de fuerza para enfrentar el estado presente de las relaciones de fuerza, o se queda en una situación de subordinación permanente. Ese es el grave problema. Lucas Rubinich, gracias por estas dos conversaciones. Te vamos a seguir convocando el año que viene, esperemos ya con menos pandemia. Y bueno, y para hacer honor a que pertenecemos a una generación analógica y no tan virtual, esperemos que el próximo encuentro sea cara a cara. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Realmente un placer, porque hay una cuestión que está en crisis también en este momento y que tiene que ver con la posibilidad de argumentación en los medios. Y tu espacio, digamos, da un lugar a la argumentación. Muchas gracias. No, gracias a vos y esperemos vernos pronto. Un saludo grande. Chau, hasta la semana que viene en Contragolpe.